Ok, entonces, bueno, y de esta manera obtenemos, ¿verdad? La probabilidad de que 18 o más de los 20 seleccionados, ¿verdad? Eh, rechacen, ¿sí? Ahora, la última pregunta el último inciso, mejor dicho, de esta pregunta, ¿verdad? El cual viene directamente relacionado con calcular la media, como yo les había mencionado, ¿verdad? Que vendría siendo D, ¿sí? Nos piden en particular calcular la esperanza, ¿sí? Eh, acá, ¿verdad? Hay una forma específica, una fórmula específica donde la esperanza de X es igual a N por P cuando X se distribuye binomial de parámetros N, P, ¿sí? En este caso nosotros nos dicen, bueno, se habla de que se considera una muestra, ¿verdad? Fíjense, por acá lo tenemos el ejercicio y nos piden puntualmente, considerando que se encuesta a un grupo de 30 personas, calcule el número esperado de personas que votarán a prueba, ¿sí? Entonces acá el éxito se considera como la prueba, por lo tanto mi P, ¿verdad? Va a ser 0,25, ¿sí? Esto lo podemos aclarar acá, ¿verdad? De alguna forma. Tiramos esto un poco más para acá y decimos, bueno, el n que nosotros vamos a considerar en este caso va a ser 30 y el p, ¿verdad? Que es este que nosotros estamos considerando por acá, es igual a 0,25. ¿Sí? Entonces, para nosotros calcular la esperanza, ¿sí? El número de personas esperado que realizaría o que votaría por el apruebo, considerando un n igual a 30, sería la esperanza de X vendría siendo 30 por 0,25. ¿Sí? Esto es lo mismo a tener 30 por un cuarto. ¿Sí? Y esto vendría siendo 7,5. ¿Sí? Aproximadamente 8 personas votarían por el apruebo, en este caso de seleccionarse 30 y considerando como éxito P igual a 0,25 que represente la prueba. Uno dice, son 7,5, pero como las personas se representan en unidades enteras, uno coloca inmediatamente que vendría siendo aproximadamente 8 personas. Puede ser por exceso o por defecto, pero fíjense que al darnos 7,5, 30 entre 4 es 7,5, ¿no? Eh, uno diría que se esperan 8 personas. Pueden ser 7, 8, pero 7,5. ¿Sí? Ok, fíjense. Ahora nosotros vamos por el último ejercicio, ¿sí? Nuestro último ejercicio, ¿verdad? Viene relacionado con este planteamiento que nosotros tenemos acá a continuación. Todo este planteamiento. Sí, nos dice, suponga que el nivel de felicidad de las personas es medido en puntajes en el intervalo de 0 a 100, ¿sí? Mediante una encuesta a cada persona obteniendo los siguientes resultados. Entonces, se encuestaron, ¿verdad? Eh, Deberíamos contar el número de personas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces se encuestaron a 36 personas. ¿Sí? Porque son 6 por 6. Podemos contarlos manualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Esto representa una matriz de 6 filas y 6 columnas. Entonces, 6 por 6 me da el total de datos que vienen siendo 36. 36 datos, ¿sí?
y el puntaje fue medido de 0 a 100. Entonces, suponga que el nivel de felicidad de las personas tiene una distribución normal, ¿sí? En particular me están diciendo que tiene la distribución que aparece una campanita, ¿sí? Esto es una distribución de una variable aleatoria continua, eso es lo que me están indicando a mí. Y me piden calcular la probabilidad de que una persona tenga un nivel de felicidad mayor a 32, ¿sí? La probabilidad de que el nivel de felicidad esté entre 55 y 77, ¿sí? La probabilidad de que el nivel de felicidad sea a lo más de 42, sabiendo que supera los 32 puntos, ¿sí? Sabiendo que nosotros, el puntaje obtenido es mayor a 32, ¿sí? eh, la probabilidad de que el nivel de felicidad sea mínimo de 26. ¿Cuál es el mínimo nivel de felicidad que tiene el 35% de las personas más felices? ¿Y cuál es el máximo nivel de felicidad que tiene el 73% de las personas, ¿verdad? En este caso, más infelices, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nosotros lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es considerar que solución, ¿sí? Eh, Solución. Aquí nosotros que X se define como el nivel de felicidad. Es lo que mide, ¿cierto? Donde X se distribuye normal de media mu, ¿sí? Y la media en este caso se va a calcular como el promedio. En este caso no es más que funciona como eh, 1 entre n por la suma desde i igual 1 hasta n de todos los x sub i, ¿sí? Donde este es x1, x2, x3 y así sucesivamente. Entonces son 36. Yo lo que voy a hacer es sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos y eso me da el promedio, ¿sí? Que es lo que uno utilizaría como media si no tienes una media poblacional definida, ¿sí? En este caso ese dato ya yo lo había calculado y vamos a tener acá como la varianza de los datos, ¿sí? Eh, que son los parámetros que definen a la normal, ¿sí? Y por lo general se escribe así como sigma cuadrado, ¿sí? Que no es más que 1 entre n, ¿verdad? La suma desde igual 1 hasta n, ¿sí? De cada x sub i menos el promedio calculado mediante mu, que es esto que está acá, ¿verdad? Este que está acá vendría representando este valor, una vez que lo calculamos acá, ¿sí? Y eso va a estar elevado al cuadrado. Así se estima de alguna forma. Sin embargo, esa cuenta ya nosotros la sacamos, eso lo pueden calcular ustedes, y uno dice, bueno, ya dio la media, la habían calculado, y tiene un promedio de 64,5, ¿sí? Y la varianza vendría siendo 38,5. Cabe destacar que la desviación estándar, ¿sí? Se representa, vamos a poner acá, desviación estándar, se representa como la raíz de sigma al cuadrado, es decir, por sigma. Y en este caso sería igual a la raíz de 38,5, si se necesitara, eh, en este caso, ¿sí? Y eso representa aproximadamente 6,21, ¿sí? Es decir, vamos a tener que X se distribuye normal, ¿sí? Normal con la letra N solamente vamos a poner 64,5 de media, punto y coma, y 6,21 de desviación estándar, ¿sí? Ahora, en el primer inciso, a nosotros nos consultan específicamente, ¿verdad? La probabilidad de que una persona tenga un nivel de felicidad mayor a 32, ¿sí? Entonces, nos preguntan cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 32. Entonces, para eso nosotros, sabiendo que, ¿sí?
la media mu es igual a 64,5 y nuestra desviación estándar es 6,21. ¿Sí? Entonces, aquí viene un proceso de normalización de los datos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros los valores que vamos a calcular de acá los vamos a sacar de la tabla específicamente, de la tabla normal. ¿Sí? Entonces, para eso uno tiene que, a este valor que está acá, llevar una variable aleatoria z, ¿sí? La cual va a estar distribuida, ¿sí? Esto, vamos a ponerle así como que se transformaría en una variable z que se distribuye normal con media cero y varianza y desviación estándar 1. Pero ¿cómo uno hace eso? Bueno, z se escribiría, vamos a ponerlo acá de alguna forma, como, en este caso sería mi valor x que me están dando menos mu partido entre la desviación estándar, ¿sí? Y al ser z representado de esta manera, ¿sí? Aquí se llama normalización. Cuando uno hace esta normalización, ¿sí? Ya la media y la varianza tienen estos valores. Y eso se busca en una tabla de valores para la normal 0,1. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que calcular nosotros? Bueno, para el A nos están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual a 32. Si normalizamos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer acá es escribir que, bueno, esto se va a escribir como X menos mu partido entre sigma, y eso va a ser mayor que 32 menos 64,5 partido en 6,21, ¿sí? Y esto se convierte en la probabilidad de Z que sea mayor. Y al sacar esa cuenta nos queda que esto es menos 32,5 partido en 6,21, y esto es igual a la probabilidad de que Z sea mayor, ¿sí? En particular que menos 5,2233, ¿sí? Ahora, nosotros buscamos este valor en la tabla normal, ¿sí? Fíjense, cuando uno lo busca en la tabla normal y lo normaliza, valga la redundancia, uno asume que la media, donde está siendo representada el valor mu, es igual a cero. Entonces, van a haber valores ya tipificados, ¿sí? Que van a estar separados y se van a llamar mu más una desviación estándar y mu menos una desviación estándar. Pero si este es cero, aquí van a tener valores negativos y aquí vas a tener valores positivos, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, bueno, que yo tengo mu menos dos desviaciones estándar, y aquí tengo mu más dos desviaciones estándar, aquí tengo mu menos tres desviaciones estándar, y aquí tengo aproximadamente, ¿verdad? Este es mu más tres desviaciones estándar. Fíjense que las alturas a medida que yo voy avanzando acá son casi cero, ¿sí? Entonces, si yo le pidiera los valores de z, aquí van a estar ubicados los z. Esto que está acá es z que se distribuye normal de media cero y desviación estándar 1, ¿sí? Entonces, cada uno de estos valorcitos que están acá valen 1, y eso uno lo busca en la tabla, eso tiene valores ya tipificados, ¿sí? Aquí aparece el porcentaje de probabilidad, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, cuando está a tres desviaciones estándar, las alturas son casi cero, es decir, y cuando está a tres desviaciones estándar, sea negativo o positivo, es decir, en las politas, la altura es casi cero. Por lo tanto, cuando nosotros busquemos este valor, que estamos pidiendo los z que sean mayores a menos 5,33, esto quiere decir que a la media tú le vas a sumar 5 desviaciones estándar, pero si con 3 es casi cero, este valor es casi cero. ¿Sí? Es un valor muy bajo cuando uno lo busca en la tabla media cero, varianza 1, ¿sí? Y estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, ¿sí? De alguna forma, tuviese ser, ¿sí? Ahora, cuando nosotros buscamos ese valor allí, ¿sí? Esto es aproximadamente, esto se busca en la tabla como que, bueno, esto representa un valor Z, ¿sí? De menos 5,233, ¿sí? Y esto es 0,00001. Uno dice, bueno, esto es casi cero aproximadamente, ¿sí? Entonces, fíjense,
Otro elemento importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que nosotros no sabemos calcular probabilidades de valores mayores a algo, pero nosotros sí sabemos calcular, ¿sí? La probabilidad, ¿verdad? Que eso es lo que voy a hacer por acá. Sabemos calcular la probabilidad, ¿verdad? De uno menos ese valor. Es decir, cuando tú dices, bueno, la probabilidad de que z sea mayor, ¿verdad? A menos 5,233 es igual a uno menos la probabilidad de que z sea menor o igual a, ¿verdad? A menos 5,233. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué representa? Bueno, lo va a ser igual entonces, ¿sí? Fíjense que esto fue transformado, estoy muy en el fondo. Esto muy en el fondo sigue representando, bueno, la probabilidad de que x sea mayor a 32 es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor a menos 5,233, y esto a su vez es igual a uno menos la probabilidad, ¿sí? De que z sea menor o igual a menos 5,233. Pero ya sabemos que esta probabilidad, sea mayor o sea menor, esto es cero. Entonces, básicamente estamos diciendo que esto es igual a uno menos cero y esto es uno, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que, fíjense lo que nos están diciendo, la probabilidad de que una persona tenga un nivel de felicidad mayor a 32 es uno, ¿sí? Vamos a acomodar esto por acá. Es 100% probable de que una persona tenga un nivel de felicidad, ¿verdad? Superior a 32. ¿Sí? Esto lo vamos acá a representar de esta forma. ¿Sí? Eh, ¿Y cómo nosotros podemos verificar eso? Bueno, fíjense, si nosotros buscamos el dato menor acá, ¿verdad? El dato más pequeño, fíjense, aquí 60 y algo, bueno, que apareció 53, 54, 51, 55, no aparece 32, ¿sí? Entonces, es altamente probable porque todos los datos que nosotros estamos manejando son mayores a 32 y el puntaje el puntaje mínimo es 51, ¿sí? El que es menos feliz tiene una felicidad de 51, hay unos que tienen felicidad plena, ¿sí? Ahora, esto es para la primera. En la B, ¿verdad? En la siguiente nos preguntan a nosotros, ¿verdad? La probabilidad de que el nivel de felicidad esté entre 55 y 77, ¿sí? Entonces fíjense que esto es, ¿cuáles nos están preguntando la probabilidad de que el nivel mínimo de felicidad sea 55 y a lo más y el nivel máximo sea 77 nos están pidiendo, ¿sí? Fíjense que si yo los incluyo o no, da un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando probabilidades de una variable aleatoria continua y la probabilidad de un punto en una variable aleatoria continua es cero, ¿sí? Porque tiene área cero, en pocas palabras. Entonces, para nosotros calcular esto que está acá, ¿sí? Se hace de la siguiente forma, ¿sí? Se calcula la probabilidad de esto menos la probabilidad de esto, ¿sí? ¿Y eso por qué? Bueno, porque nosotros vamos a estar calculando una probabilidad que va a estar metida en un intervalo. Entonces, las probabilidades siempre son hacia adelante. Cuando digo hacia adelante es que vienen los negativos hacia los positivos. Y uno representa el área hasta ese punto. Uno calcula probabilidad hasta ese punto, pero yo quiero que esté entre un punto y entre otro punto. Entonces yo hago esto menos esto y me queda específicamente lo que estoy buscando, el intervalo puntual de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, esto es básicamente, esto va a ser la probabilidad, ¿sí? De 55 menos 64,5 partido en 6,21 menor o igual, o poner menor estricto que x menos mu partido en sigma menor, fíjense que estoy haciendo la renormalización, 77 menos 64,5 partido en 6,21, ¿sí? Y esto va a ser igual a
eh, la probabilidad, ¿sí? De que menos 1,529 aproximadamente, 529 sea menor que z, menor que 2,012, ¿sí? Fíjense que ahora esto se busca en la tabla normal y se buscan valores normales a eso, menores a eso, ¿sí? Esto básicamente lo que uno hace acá, fíjense, uno busca la probabilidad primero de que z sea menor que 2,012, esto es equivalente a buscar en la tabla el cuantil o el percentil Z2,012 y eso es aproximadamente 0,977, ¿sí? Es una coma. Y la probabilidad de que menos 1,529 sea menor que z, ¿verdad? Si está buscando números muy negativos, ¿verdad? Es lo mismo buscar a z de menos 1,529 y eso es aproximadamente 0,063. ¿Sí? Ahora, esto se transforma, lo anterior, tú vas a tener entonces que la probabilidad de que menos 1,529 sea menor a z, menor a 2,012, va a ser igual a ser la probabilidad de que z sea menor a 2,012 menos la probabilidad de que menos 1,529 sea menor que z. ¿Sí? Esto se traduce a ser z de 2,012 menos z de menos 1,529. O lo que es lo mismo, bueno, teníamos el valor de 0,977 menos 0,063 y eso es aproximadamente, ¿verdad? Espérense un poco. Esto es aproximadamente 0,914. Vamos a escribirlo bien. ¿Sí? Aproximadamente 0,14. ¿Sí? Que esto vendría siendo la probabilidad, representa, de que las personas tengan una puntuación mayor a 55 y menor a 77 con respecto a lo que es el ámbito de la felicidad, con las personas que se le hizo la encuesta eh, específicamente, ¿no? ¿Sí? Eso. Pues este es el valor obtenido para el inciso B que nos están consultando, ¿cierto? Ahora, en el inciso C nos están preguntando, vamos a volver acá al ejercicio. En el inciso C nos preguntan la probabilidad de que el nivel de felicidad sea lo más de 42, sabiendo que supera los 32 puntos. O sea que inferiormente, ¿verdad? Eh, inferiormente, lo más pequeño que lo más pequeño que puede ser es 32, ¿sí? O sea, siempre va a ser superior a 32, ¿sí? Pero tú le estás pidiendo que tu valor mínimo sea menor o superior a 42, ¿sí? Eh, sí. Ok, entonces para esta pregunta,
¿sí? No puede superar los 42 puntos. Tiene que estar entre 42, entre 32 y 42, es lo que nos están preguntando acá. ¿Sí? Entonces, en el inciso C nos preguntan cuál es la probabilidad, ¿sí? De que X, dice que el nivel de felicidad sea a lo más de 42. Es decir, tiene que ser superior a 32 porque ya se sabe, pero es menor o igual a 42. Es lo que nos están preguntando acá. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que esto se transforma en la probabilidad de que 32 menos 64,5 partido en 6,21. ¿Sí? Vamos a escribir esto. Esto es lo que nos están preguntando acá. ¿Sí? Vamos un segundo, vamos a ver esto mejor. Esto es lo que nos están preguntando. ¿Sí? Y esto va a ser equivalente, ¿verdad? Esto es igual, ¿verdad? A la probabilidad de que esto sea menor que x menos mu partido en sigma para que se convierta en z, y esto va a ser menor o igual a 42, ¿verdad? Menos 64,5 partido en 6,21, ¿sí? Ya sabemos que esto es exactamente igual a quién. Bueno, esta ya la habíamos calculado anteriormente y sabemos que esto nos daba la probabilidad de menos 5, 233 menor que z, y esto va a ser menor ahora que menos 3,623. Menos 3,623. ¿Sí? Que es este valor que está acá. ¿Sí? Pero fíjense que si yo calculo el primer z, ¿verdad? Que fue el que habíamos calculado, z de menos 5,233, eso era 0,0000 punto suspensivo. Y cuando yo calculo z de menos 3,623, eso también es casi cero, ¿sí? Eso es, bueno, realmente esto es un valor aproximado que es 0,0001 al buscarlo en la tabla, ¿sí? Entonces, fíjense, eh, entonces fíjense que la probabilidad de que sea menor que 42, pero que a su vez sea mayor que 32, ¿sí? Esto se transforma, ¿verdad? En decir, bueno, esto va a ser igual, la probabilidad de 32 menor a x, menor o igual a 42. Esto es equivalente a decir, bueno, z de menos 3,623 menos z de menos 5,233. Fíjense, uno es 0,001, me falta un 0,01 menos 0,000. Esto es 0,001. ¿Sí? Falta aquí un 0. 1, 2, 3. ¿Sí? Es decir, la probabilidad es 0,01, muy baja. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que esto ocurra, de que sea mayor a 32, que es 1, pero que a su vez sea menor que 42 el nivel de felicidad, es 0,0001, nuestro nivel allí de probabilidad. ¿Y por qué? Bueno, si nosotros nuevamente volvemos a los datos, ¿verdad? Fíjense, vamos a revisar los datos para que ustedes vean. Si nosotros vemos los datos y buscamos aquí específicamente si está el 42, aquí el nivel más bajo de todos estos vendría siendo 60. Aquí el nivel más bajo vendría siendo 53. Aquí el nivel más bajo es 54. Aquí el nivel más bajo es 51. Aquí el nivel más bajo es 59. Y aquí el nivel más bajo es 55. Ni siquiera 42 está. O sea, la probabilidad es cero, casi nula. 0,001 representa que es nula, pero obviamente siempre va a ser mayor a 32, porque ni siquiera 32 está, ni siquiera 42 está. Entonces, la probabilidad de que tú obtengas un puntaje que esté entre esos dos valores es cero. Es cero. ¿Sí?
Totalmente. Ahora, ¿qué nos están preguntando en el inciso D? En el inciso D nos están preguntando la probabilidad de que el nivel de felicidad sea mínimo de 26. Entonces nos están preguntando por la probabilidad de que X sea mayor o igual a 26. Ahí procedemos de la siguiente manera. Si en el inciso D nos están preguntando a nosotros, ¿verdad? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 26. ¿Sí? Eso nos están preguntando acá. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo calculamos esto? Bueno, esto es lo mismo. La probabilidad que X sea mayor a 26 es lo mismo que yo te diga 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 26. ¿Sí? Ahora, ¿y esto cómo se saca? Bueno, esto por los puntajes pudiésemos decir que esto es 1 inmediatamente, porque acuérdense que no hay puntajes menores a 26, pero deberíamos hacer la transformación en rigor. Y esto es 1 menos la probabilidad. Cuando digo la transformación me refiero a la renormalización de la variable, que es cuando al valor le restas la media, lo divides entre la desviación estándar, y esto va a ser 26 menos 64,5 partido en 6,21. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que mi valor z, que ya está renormalizado, ¿verdad? Sea menor que específicamente menos 6,99. Fíjense que es un valor casi cero en base a la campanita que nosotros habíamos visto a la izquierda. Fíjense, ¿ves? Si yo lo veo acá, en este punto que está acá, o sea, la altura para estos valores, menos 6 punto algo debe estar por acá, es casi cero. Y eso es lo que tú estás viendo acá cuando renormaliza. ¿Sí? Existe una tabla que te da el valor puntual. Los valores empiezan a aumentar, a ser diferentes cuando son de menos 3 hacia cero o de los menores a 3. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomara la probabilidad que fuese cero, me va a dar 50%, es un medio. ¿Sí? ¿Y por qué me va a dar eso? Fíjense. Me va a dar eso porque si yo lo tomo acá en cero, ¿sí? Esto es un medio. Esto es el 50% de la posibilidad, ¿sí? Y aquí hacia arriba está el 50% de la posibilidad, ¿sí? Eso. Ahora, fíjense, ese valor es casi cero, entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual a 26 es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 6,999. Y esto es igual a 1 menos z de menos 6,999. Perdón, aquí me equivoqué, aquí faltó un 1, faltó un 1, y aquí un 1, ¿sí? Entonces, esta probabilidad de que x, ¿verdad?, sea mayor a 26, vendría siendo 1 menos 0,000 puntos suspensivos. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor a 26 es 1. ¿Sí? Estamos listos en ese sentido. 100% probable de que los puntajes de felicidad sean mayores a 26. 100% probable. Eso es lo que está ocurriendo acá. Ahora, nos quedan dos incisos más, si mal no recuerdo, o tres. ¿Sí? Ya vamos a continuar, ¿verdad? A veces no, nos quedan dos incisos más, fíjense. Y en estos dos incisos nos preguntan cuál es el mínimo nivel de felicidad que tiene el 35% de las personas felices. ¿Sí? Bueno, en este caso, nosotros lo que vamos a plantear lo siguiente. ¿Sí? Aquí me están preguntando es esto. Aquí me están preguntando por el score, ¿sí? Por el valor que tiene sabiendo que está dentro del 35%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Dice, ¿cuál es el mínimo de felicidad que tiene el 35% de las personas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo planteas tú? Tú dices, fíjense, nosotros tenemos acá, esto es A, B, C, D, E, es E, ¿sí? Y me preguntan, ¿cuál es el mínimo
mínimo nivel de felicidad que tiene el 35% de las personas felices. ¿Sí? Entonces, fíjense, imagínense que yo tengo acá, la solución va a ser, ¿sí? Vamos a hacerlo con un grafiquito. Imagínense que ustedes tienen, ¿verdad? Eh, Fíjense, supongamos que nosotros tenemos acá nuestra campana de Gauss, ¿sí? Donde aquí tenemos, ¿verdad? Que está la media mu, ¿sí? Eh, la media mu, que representa 64,5, ¿sí? Justamente la media, ¿sí? Y supongamos, ¿verdad? Que hasta aquí tenemos, ¿sí? Hasta ese punto, nosotros tenemos el 35% de los datos, ¿sí? No, no. Veámoslo de la siguiente forma mejor, ¿sí? Ahora, supongamos que, mejor dicho, tenemos acá el 100% de la información, ¿sí? Aquí está el 100% de la información, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos por acá el 35% de las personas, ¿sí? Que representan específicamente el 35% de las personas más felices, ¿sí? Y ahí luego vamos a pintar la campanita para que lo vean mejor. Vamos a lanzar esto para un poco más hacia abajo, ¿sí? Ahí está el 35% de las personas más felices, ¿sí? Esto tiene un mínimo y un máximo, ¿sí? Este intervalo en particular tiene un mínimo y un máximo, que es el 35% de las personas más felices. Y de este lado, nosotros vamos a tener el 65% que le falta para llegar a ese 100%, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener ese 65%. Ahora, si yo pinto mi campanita dentro de esto, ¿verdad? Va a ser una cosa así, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros acá vamos a tener en nuestro intervalo ubicado a las personas que representan nuestro 65%. Aquí está la media. Esa media mu. ¿Sí? Esa es la media. Ahí están representados, ¿verdad? Todo esto que está acá está representándome el 35%. ¿Sí? Tiene un máximo y tiene un mínimo. Yo quiero saber hasta este punto, pero fíjense que todo esto que está acá me está representando el 65%. Sé que me están preguntando a mí, ¿sí? A mí me están preguntando, supongamos que ese valor mínimo, yo lo voy a llamar, bueno, vamos a dejarlo como mínimo. ¿Qué me están preguntando a mí aquí? Aquí me están preguntando cuál es la probabilidad, ¿sí? De que X sea menor que el mínimo, ¿sí? Y eso representa el 65%, ¿sí? Que aquí, por supuesto, es todo un abuso de notación, eso no lo deberíamos escribir de esa forma, debería ser, si lo estamos anotando en notación de probabilidad, eso vendría siendo 0,65, ¿sí? Bueno, entonces nosotros hacemos el mismo proceso de renormalización, ¿no? Pero lo vamos a hacer internamente. Fíjense que este valor aparece en la tabla ya representado para, para la probabilidad de 0,65. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, básicamente nosotros a partir, ¿sí? Vamos a hacer un break por acá, a partir de tener
Z igual a X menos mu partido de sigma, nosotros queremos saber quién es el X mínimo. Nosotros despejamos. Entonces vamos a tener que X se convierte en Z sigma más mu. ¿Sí? Y ese es el valor que nosotros debemos determinar. ¿Sí? Específicamente. Ahora, el valor del 65% viene representado por 0,385, ¿sí? Porque eso es un valor que aparece ya en la tabla tipificada, ¿sí? Y vamos a sustituir, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros queremos saber ese Z, particularmente, donde este valor mínimo, ¿sí? Ya viene tipificado, ¿sí? Para el 65%. Ese valor mínimo representa el 0,385, ¿sí? Ese es el valor mínimo que nosotros... ¿Por qué? Porque esto se busca en la tabla, ¿sí? Entonces tú quieres saber quién es el Z de alfa para 0,65. Lo buscas en la tabla y ahí te aparece. Entonces utilizando esa fórmula, tú tienes que tu X va a ser igual a... va a ser 0,385 por sigma, que es 6,21, más la media mu, que es 64,5. ¿Sí? Entonces, el valor aproximado de esto, ¿verdad? Una vez que sacas tu cuenta, te da 66,89. ¿Sí? Entonces, esto es el puntaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que nosotros hemos encontrado el puntaje mínimo que tienen las personas más felices dentro de mi total de felicidad. O sea, fíjense, aquí está el 100% de las personas que se encuestaron, ¿sí? Aquí se ubica el 35% más feliz. Y yo busqué el mínimo, pero hasta ahí representa el 65% de toda la población, ¿sí? Entonces, esto vendría siendo 0,65 hasta aquí, cuando yo lo busco, ¿sí? O sea, esto yo voy a suponer que mu, aquí suponemos, mu igual 0, ¿sí? Y que esto está en z igual a n, 0, 1, ¿sí? Entonces yo voy a buscar ese valor en la tabla, ¿sí? Que era lo que les decía. Yo voy a buscar el alfa específicamente para lo cual está ocurriendo eso, ¿sí? Y conseguí el puntaje mínimo que deben de tener. Entonces ese puntaje mínimo aquí viene representado por 66,89, ¿sí? Es el puntaje que tienen las personas más felices. Entonces, ahora ellos te piden cuál es el puntaje. Ahora, en la siguiente nos dicen cuál es el máximo nivel de felicidad que tiene el 73% de las personas más felices, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, en este caso, nos están haciendo exactamente la misma pregunta, ¿sí? Pero no nos están diciendo que sea menor, sino que sea mayor a ese puntaje que está allí, ¿sí? O sea, se piensa de la misma forma, lo único es que aquí, bueno, esto va a representar ahora el 73%, y tú vas a decir, bueno, del 73 para allá, ¿sí? Pero si es del 73 para allá, tú lo más que llegas es al 100%. Entonces tú haces uno menos eso. Sin embargo, tú estás calculando un único valor. Aquí vamos a colocar esto de el mismo background. Y fíjense, en la pregunta F nos dice cuál es el máximo nivel de felicidad que tiene el 73% de las personas más infelices. ¿Sí?
Entonces, bueno, aquí se plantea algo similar a lo anterior, lo único que vamos a tomar el intervalo inferior, ¿sí? Entonces nosotros vamos a pintar acá, nuevamente, nuestra casillita, así. Entonces tú vas a tener acá que las personas más infelices se ubican acá, ¿sí? Resulta que tú tienes tu campanita de Gauss, tú tienes que esto es muy igual cero, y resulta que hasta aquí, ¿verdad? Vamos a poner un color hasta acá, está el 73% de las personas más infelices, ¿sí? O sea, los puntajes más bajos se ubican por acá, ¿sí? Entonces aquí está el cero y aquí está el 73, ¿verdad? El 73% de las personas más felices, ¿sí? Están aquí menos, más infelices, ¿sí? Están ahí ubicados. Entonces yo quiero saber de aquí, ¿verdad? En adelante, ¿sí? Yo quiero saber cuál es el mínimo. Quiero saber cuál es ese valor, ¿sí? Para llegar acá. Tienes las personas felices e infelices, pero resulta que aquí están las más infelices, el 3% superior es ese. Tú quieres saber a partir de ese dato para allá, ¿sí? Tú quieres saber básicamente el 27% superior de las personas más infelices, ¿sí? Suponiendo que aquí está, ahora sí vamos a plantearlo mejor. Aquí está el 100%, ¿sí? Entonces tú quieres conocer el 100% y tú quieres saber este 27%, ¿sí? Tú quieres saber todo esto que está acá. Esto es lo que tú quieres saber específicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo plantea uno? Bueno, ¿qué plantea uno acá? Uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí? De que mi X sea mayor, ¿sí? Para calcular el máximo, y que eso sea igual al 0,27, ¿sí? Todo un valor de tabla. Entonces, el Z max, en este caso, ¿sí? Va a venir dado por eh, menos 6,12, porque es un valor de tabla que se busca, ¿sí? Que tú dices el 0,27, entonces te va a decir que el max viene representado por menos 0,612. Entonces, análogamente, usamos el hecho de que X se puede escribir como Z por sigma más mu, ¿sí? Entonces, X va a ser, ¿quién va a ser el Z que yo voy a representar aquí? Realmente va a ser el max por sigma más mu, donde mi X va a ser ahora menos 6, menos 0,6612 por 6,21 más 64,5. Entonces, X va a ser 60,9. Entonces, aproximadamente el 61%, ¿verdad? El máximo nivel, ¿verdad? De felicidad que tiene el 73% de las personas más infelices representa viene dado, perdón, aquí corregimos, esto no, olviden esto, viene dado por aquellas personas que tienen un puntaje de 60,99 o más, ¿sí? Y esto representa la solución. Y en ese sentido, bueno, aquí tenemos la solución de estos planteamientos, de estos tres planteamientos que se habían dejado relacionados con probabilidades condicionales, teorema de fórmula de probabilidad total, teorema de Bayes, variables aleatorias binomiales y variables aleatorias normales. Y eso era lo que en principio venía a mostrarles, ¿sí? Eso, saludos y que tengan buena tarde, que estén bien.